tenemos pertenecemos al sector solidario. Estamos funcionando desde hace 41 años. Éramos lo que anteriormente era la Cooperativa Industrial de la Electrificadora del Tolima. Antes éramos de vínculo cerrado, ahorita somos de vínculo abierto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona se puede vincular. Anteriormente eran solamente los empleados de la Electrificadora del Tolima. La mayoría de los asociados eran pensionados. Ahora somos de vínculo abierto. ¿Okay? Bueno, la cooperativa de historia pues ha tenido varios nombres, ¿no? El último que tenemos es el de Cofinanciar, que es una entidad de economía solidaria de carácter jurídico, ¿no? Somos la única oficina, estamos ubicados en el Centro Comercial La Quinta, local 150. Tenemos una planta personal de 16 personas, esto incluye la gerente. La máxima autoridad de la cooperativa es el Consejo de Administración. El consejo está conformado por 9 principales y 13 clientes. Nosotros en marzo todos los años hacemos la Asamblea General de Asociados. ¿Por qué? Porque es que resulta que toda persona que se vincula con una cooperativa se tiene que vincular como asociado, ¿sí? Y para vincularse como asociado usted tiene que preparar una cuenta de aportes, ¿sí? Entonces, para que tenga la calidad de asociado, ¿vale? Y mensualmente entonces esa persona tiene que ahorrar una parte de su sueldo, que es el 1.5 sobre lo que gana mensualmente. ¿Listo? También con el momento de la vinculación, también se vincula con un producto de la cooperativa. En la cooperativa hay productos de ahorro y productos de crédito. En el momento de la vinculación usted lo puede vincular con un producto de ahorro que puede ser una cuenta de ahorros, un contrato de ahorro programado o un CDAT. ¿Listo? Todas las personas que se vinculan, que se quieren asociar a la cooperativa, en el momento de la vinculación siempre tiene que ser aprobado por un comité de afiliación y selectivos, que es el que aprueba que esa persona entre a la cooperativa. ¿Qué se requiere? Pues presentar la fotocopia de la cédula empleada 150. El primer control que hace la cooperativa para una persona que se quiere vincular es consultarlo, ¿sí? En las listas restrictivas. Entonces, para eso nosotros tenemos contratado un convenio a través de una cosa que se llama Data Crédito, una empresa que se llama Data Crédito, que nos permite que consultar el número de la cédula y verificar que esa persona no esté reportada en las listas restrictivas para lo de la prevención del lavado de activos, ¿cierto? Entonces, esa persona que presenta la cédula, dice que quiere vincular con la cooperativa, se le da la información que se tiene que asociar, se le habla sobre los productos de crédito, los productos de ahorro, y lo primero que se hace es consultarlo. Una vez que la persona ha sido consultada, pues entonces no tiene ninguna restricción, por ejemplo, no hay coincidencia, ¿no? Porque la coincidencia tiene que ser tanto en el nombre como en la cédula, ¿sí? En ese reporte que nosotros sacamos, que se llama el perfil, está el Data Crédito, nos da información de, por ejemplo, del rango de nombre de la persona concreto, del rango de la edad, verificar si la cédula es correcta, las últimas direcciones que tiene la persona, donde ha tenido cuentas, más o menos cuántos son su ingreso, más o menos cuántos son sus gastos. Entonces, esa consulta es interna y no deja huella en Data Crédito como normalmente pasa en las consultas de Data Crédito cuando se consulta cómo ha sido el manejo crediticio, ¿no? Todas las empresas están obligadas a hacer esa consulta en el momento de la entrada y anualmente tienen que hacer una consulta a la base de datos, que eso incluye asociados, empleados y proveedores o toda persona con la cual la cooperativa tenga cualquier tipo de relación comercial, con el objeto de ¿qué? De prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo. ¿Okay? Que es lo que ustedes prácticamente en ese momento están averiguando. Bueno, entonces, con respecto a eso, yo les voy a contar que la cooperativa tuvo que nombrar un oficial de cumplimiento para que realice esas actividades. ¿Por qué? Porque entre el año pasado y el antepasado hubo un proceso de implementación del sistema, ¿no? Por eso se llama, acá tengo las circulares. Entonces, bueno,
Resulta que nos dieron un tiempo prudencial para que nosotros hiciéramos la implementación y entonces a raíz de eso, ¿qué tuvo que hacer la cooperativa? Pues nombrar una persona encargada de esas actividades y eso se llama el oficial de cumplimiento. Dentro de toda la temática que tenía que manejar la cooperativa con respecto a lo de la financiación del terrorismo, pues tuvimos que contratar un asesor porque era la persona que tenía que conocer todo lo que contenía la información para elaborar un manual, porque no era un manual sencillo, era un manual que tenía que tener una serie de pasos y entonces se tenía que ir como cumpliendo etapa por etapa. ¿Listo? Entonces la cooperativa contrató un asesor y ellos hizo este manual que se llama el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Listo? Este es el manual para la cooperativa. Este manual es solamente interno. La cooperativa, en la medida de lo posible, no lo puede publicar. Puede publicar en su página web una certificación que diga que tiene un manual y que cumple con los requisitos que debe tener, ¿no? Entonces por aquí yo tengo la certificación que nosotros emitimos con respecto a eso. Bueno, dentro de ese manual, todos los personas, los integrantes de la cooperativa tienen una responsabilidad, ¿vale? Entonces, en ese manual están contenidas las funciones que debe poner el Consejo de Administración, la gerencia de los empleados, la revisoría fiscal tiene también una responsabilidad, si así sucesivamente. Entonces, cuando se implemente, bueno, ese oficial de cumplimiento lo nombra el Consejo, ¿sí? Bueno, le voy a enseñar a grandes rasgos. Bueno, entonces, mire, esta fue la primera circular, porque es que a ver, el lavado de activos siempre ha existido, lo que pasa es que antes se llamaba el CIPLAN, ¿sí? Entonces, lo último, para no lo voy a poner a contar que fue el CIPLAN ni nada, entonces con esta circular 4 del 27 de enero se dieron las disposiciones para que las empresas organizadas vigiladas por la superintendencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 23 de 365 y 95 del Código de que están obligadas implementadas a modificar el sistema de prevención de lavado de activos. Entonces acá dice, corresponde a las organizaciones solidarias vigiladas diseñar e implementar el SARLAC de acuerdo a los criterios y parámetros exigidos en este capítulo, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el numeral 2 del artículo de 102 del OES, este es en consonancia con qué, no, con toda la carreta que tengo acá. No, ¿dónde está la otra página? Está en consonancia. Dice, con el fin de verificar la implementación del SARLAC establecidos en el numeral de esta superintendencia, monitorear el avance mediante el diligenciamiento del formato que se anexa a la presente circular. Bueno, entonces aquí decía que las cooperativas teníamos que implementar, que teníamos que reportar, y entonces había unos plazos. Esos plazos estaban establecidos dependiendo de los activos de las empresas. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel de supervisión de nivel 1 porque nuestros activos están inferiores a 50.000 millones de pesos. El plazo que teníamos era hasta el 30 de septiembre. ¿Okay? Bueno, entonces se estableció un manual, entonces en ese manual, es el manual que contenemos aquí, que ya les mostré, este manual que contiene. Entonces dice, por ejemplo, funciones del Consejo de Administración, funciones del representante legal, funciones del oficial de cumplimiento, responsabilidad y funciones de los empleados, y hay unas metodologías para realizar esa supervisión. Para eso se han establecido que los convenios títulos para lo de la consulta, se monitorean las transacciones de los asociados, cada vez que hay operaciones superiores, por ejemplo, cada vez que viene una persona con dinero de por ejemplo 10 millones de pesos en adelante, tenemos que saber la procedencia de los fondos y en lo posible pues certificar, tener una certificación o un soporte de dónde vienen esos dineros, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que para lo de la pues hay varias tipologías de delito, ¿no? Ustedes ya han leído eso, ¿cierto? Pero no depende de eso. Bueno, entonces, la cooperativa tiene que implementar su manual y entonces estamos aplicando los procedimientos, los controles que se están haciendo.
Adicional a eso, la cooperativa también tiene una obligación de reportar mensualmente, trimestralmente. ¿A quién? A la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, ¿no? De la República de Colombia. La cooperativa tiene obligación de reportar todas sus operaciones. Entonces, ¿qué reportamos mensualmente? Entonces, por ejemplo, transacciones en efectivo superiores a 10 millones de pesos, operaciones por sospechosas. Ahorita en este momento nosotros tenemos lo de la tarjeta de la tarjeta crédito, entonces tenemos que reportar operaciones de ese tipo. Y trimestralmente entonces se reporta que se reportan otro tipo de informes, que entonces está el informe de productos, que es el informe de los productos que tiene la cooperativa a la fecha del trimestre, entonces son 4 trimestres al año, ¿no? Marzo, junio, septiembre, diciembre. Entonces la cooperativa reporta, y cuando la cooperativa reporta, pues tenemos un usuario, ¿no? La UIAF, entonces sacan un certificado, ¿no? La información. Entonces certifican que el reporte se presentó, que fue exitoso, y entonces eso tiene un código de erradicación, y eso es lo que el oficial de cumplimiento reporta al consejo. Él tiene la obligación de reportar al consejo, el oficial de cumplimiento reporta al consejo. Y entonces, ¿qué reporta? Pues que tanto mensual como trimestralmente mandó los reportes, y también hace un informe sobre incidencias que hayan pasado durante el trimestre, durante el mes, dependiendo del tipo de reporte que presente, ¿no? Ese informe que corresponde a las actividades que se han desarrollado del SARLAF. La cooperativa tuvo que nombrar un principal y un suplente, ¿sí? Que tenía que tener unas características especiales para su nombramiento, que tenía que ser una persona de segundo nivel, que tuviera jerarquía, pero que su función no estuviera comprometida con la parte comercial, ¿no? Que lo tuviera con la parte comercial, porque ahí había como problemas de reporto, no reporto, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué más les digo así rapidito? Ustedes ya saben lo que son operaciones inusuales, oficiales, operaciones sospechosas, ¿ya han leído eso? ¿Qué han leído ustedes acerca de lo del SARLAF? ¿O qué conocen aparte del SARLAF? Del SARLAF, esto, no, básicamente no me están como tanto. El destino final de este trabajo que ustedes van a hacer, ¿cuál es? ¿Qué es lo que están buscando? Eso es conocer más de las cooperativas. De cómo sí, o sea, lo de cómo se puede asociar una persona a la cooperativa, entonces que tiene no por medio de sí, el SARLAF, el oficial de cumplimiento, entonces qué actividades se deben hacer, sí, las actividades que realiza, por ejemplo, una de nuestras preguntas es lo de la implementación del manual, bueno, el oficial de cumplimiento. Ya les conté que somos una cooperativa, que como estamos obligados a tener un manual de SARLAF, sí, que reportamos a la UIAF mensual y trimestralmente. Bueno, entonces ahora sí, empecemos a ver qué puedo decir. Entonces acá vemos una estructura, pues, de la entrevista que tenemos que hacer, y pues la primera pregunta es: ¿la cooperativa puede asociarse con personas de otro carácter jurídico? Bueno, primero que todo, nosotros somos una cooperativa de carácter solidario. Pertenecemos al sector solidario y somos vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria. La cooperativa se puede asociar con empresas siempre y cuando pertenezcan al mismo sector, con el fin de ¿qué? De adelantar convenios que propendan por el bienestar social de las personas que están vinculadas a la cooperativa, que son los asociados, ¿sí? Porque lo que pasa es que, mire, nosotros somos una empresa, y las personas que se vinculan son asociados, ¿sí? Asociados. ¿Por qué? Porque tienen esa calidad cuando se vinculan. ¿Por qué? Porque están haciendo un aporte mensual, ¿sí? Cuando son empresas normales son clientes, nosotros somos asociados, porque propendemos por el bienestar social de la cooperativa. ¿Listo? Claro. Y bueno, entonces, entre esas personas que se pueden vincular a la cooperativa, pues la cooperativa se establece convenios. Por ejemplo, la cooperativa está asociada con Los Olivos y tienen un convenio para la póliza excepcional, ¿sí? Entonces, en ese convenio, entonces, que nos dan una tarifa empresarial para el pago del servicio funerario anual, ¿sí? Entonces, ese servicio funerario para los empleados tiene una tarifa empresarial
y entonces es mucho más barato que si tú vas a Los Olivos y te vinculas directamente. El hecho de que sea más barato no quiere decir que tenga los mismos diferentes servicios, no tiene los mismos servicios, sino que como es a través de la cooperativa, tiene los mismos servicios, pero le sale más barato. Entonces ese es un tipo de cambio. Bien, otra de las preguntas que tenemos en nuestra estructura es pues, ¿quiénes pueden ser socios de la cooperativa? Bueno, ya les digo, la cooperativa es en este momento, la cooperativa es de vínculo abierto, ¿vale? O sea que cualquier persona mayor de 14 años, porque ya los jóvenes se pueden vincular, se pueden vincular a la cooperativa. ¿Qué presentan para la vinculación? La fotocopia de la ciudad ampliada 150. Cualquier persona que no esté reportada, que no tenga ningún problema de carácter judicial, ¿no? Porque ya lo que me expliqué antes, para poderse vincularse primero tenemos que consultarlo en el perfil para mirar, no en data crédito, sino el convenio que tenemos es con data crédito, pero es consultar, hacer una consulta efectiva para consultarlo de que no esté reportado en las listas restrictivas de lavado de activos, que son la OFAC y la ONU. ¿Listo? Hay revistas que son Otra de las preguntas sería, ¿cuándo existe un reporte? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a esta información? Cuando existe un reporte, bueno, dentro del manual existe un formulario especial en la que los empleados, a ver, primero hay que empezar por qué se hace el reporte. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, usted está vinculado con la cooperativa, usted asociado a la cooperativa, y entonces usted dice, yo soy empleado de una empresa X, me gano 800.000 pesos. Bueno, entonces usted es una persona joven, soltera, sin hijos, que se gana 800.000 pesos, entonces bueno, le decimos, bueno, los ingresos de él son mínimos, ¿ok? ¿Qué es lo normal que él maneje dentro de sus gastos? Pues que sus ingresos son 800.000 pesos, él no puede tener gastos superiores a ese dinero. Los puede tener siempre y cuando primero tenga una tarjeta de crédito, pero si por ejemplo usted viene y me dice, mire, es que vengo a abrir un CDT de 20 millones de pesos, y yo le pregunto, bueno, ¿y de dónde vienen los fondos? No, es que no son ahorros, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿ahorros de cuánto tiempo? ¿En dónde los tenía? ¿Por dónde los canalizaba? ¿Ahorros de qué? Usted tiene una actividad adicional a la que está su empleado, ¿usted qué hace, no? Entonces ahí entra como usted, bueno, entonces porque usted puede traer la plata, pero siempre la cooperativa tiene que blindarse en cuanto al origen de los dineros. Cuando son montos superiores por 10 millones de pesos. Entonces ahí empieza, ¿qué es la base del salario? Y qué es la base también de la cooperativa, el conocimiento del cliente. Y ese conocimiento, ¿cómo se hace? Cuando usted se presenta en la entrevista, en verificar que su cédula esté vigente, en la información que usted trae, por ejemplo, la certificación laboral, en consultar las listas y adicionalmente en las referencias que usted nos puede dar. Entonces, cuando yo veo que un empleado que se gana 800.000 pesos y me trae 20 millones hoy, y me quiere abrir un CDT y dentro de 15 años me viene y me trae esos 10 millones de pesos, entonces es una operación inusual porque no está dentro del rango de sus ingresos y se convierte en sospechosa cuando yo al entrevistarla a usted y tratar de averiguar la procedencia de los dineros, usted no encuentra justificación a ese dinero, entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es una herencia? Bueno, si es una herencia, pues entonces usted me puede traer un documento. Entonces, si es que usted se gana una lotería, pues usted me lo puede explicar, pero si usted empieza como con rodeos y entonces empieza como a esquivarme ese tipo de preguntas y todo eso, entonces ya uno dice, no, esta plata no es normal. Entonces, la cooperativa está en su derecho de decirle le recibo o no le recibo, ¿vale? O la cooperativa le puede recibir, pero es una operación inusual que se convierte en sospechosa, ¿ok? Cuando la operación pasa de ser inusual a ser sospechosa, pues
¿quién es la persona que recibe el dinero? ¿Cierto? Entonces ella está en la obligación de que si ella encuentra esa operación, ella tiene que reportar. ¿A quién le reporta? Al oficial de cumplimiento. Y el cumplimiento entonces hace la investigación pertinente de lo que tiene que hacer. Nosotros aquí hacemos muchísimas cosas, ¿no? Consultamos en la Procuraduría, la Fiscalía, sí, ya tiene uno como ciertas herramientas o por internet, porque usted ve que hoy en día la internet es lo más completo, usted mira y averigua, o usted llama a las referencias, en fin, entonces ya cuando usted ve que la operación no tiene esa justificación, entonces usted ya la reporta aquí a la vía. ¿Sí? Entonces reporta a la vía, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un código, el oficial de cumplimiento tiene un código, entonces allá tenemos un código para reportar. Entonces allá se reporta. Toda esa información que usted reporta es de carácter confidencial. Si la cajera me dice a mí, mire, reporta este fulanito de tal, ella me pasa la información y eso es privado. Y si yo reporto a la vía, es privado. Yo no le tengo que contar ni a usted como compañero, ni al gerente, ni al consejero de administración. Yo hago el reporte como responsable, recojo toda la información, lleno el formato que está diseñado en la diápositiva, reporte en línea, tal, y ellos ya se encargan de averiguar si es verdad o mentira lo que está diciendo, ¿sí? Pero yo cumplí con la obligación de reportar. ¿Sí? De nombres, de quién ni cómo, no se puede dar información. Entonces, no es confidencial, no hay ningún tipo de sanción ni nada, porque eso es, primero que todo es una obligación de reportar operación en cualquier situación, sea cajero, sea crédito, cualquier cosa. Ahora, ese es el evento que traiga plata. Ahora, si yo le hago usted un crédito y usted viene a pagarme el crédito antes de tiempo, yo también tengo que averiguar de dónde vienen los fondos, ¿sí? Entonces, tanto es para lo que entra como también para lo que sale, ¿sí? ¿Sí? Porque pues hay una serie de delitos tipificados en el sistema de lavado de riesgo, en el sistema de administración de riesgo de lavado de crédito, ¿está leído eso, no? Sí. Está la trata de blancas, el narcotráfico. Ahora, por ejemplo, usted no necesariamente tiene que traer 10 millones, usted puede millones, sí, hay una cosa que llama el pico, pero entonces hay muchas cosas, hay una cantidad de, creo que son 9 o 12 delitos, pero todo lo que se reporta es información confidencial. Respecto a eso, ¿qué sanciones podría pagar la cooperativa si no ejerciera ese control del lavado de activos? Bueno, lo que pasa es que, pues, sanciones, pues mucho. Lo que pasa es que la cooperativa, primero que todo, está obligada a reportar. Todas las cooperativas y todas las entidades estamos obligadas a reportar porque esto es de carácter obligatorio. Se reporta mensual y trimestralmente y se reporta dentro de unas fechas, los 10 primeros días de cada mes. Aquí tenemos en el formulario donde dice que cómo se tiene que llenar la información, las instrucciones, porque tienen que generarse en unos archivos, que tienen que tener una serie de condiciones, entonces se tiene que reportar pues las sanciones, pues las de rigor de ley. Ahí sí, por no informar, explico porque yo eso sí no me acuerdo ahorita. Mire, aquí dice el instructivo. Corresponde a las entidades reportar a la OIA en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas de acuerdo con el presente instructivo. Asimismo, las entidades deberán reportar las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de sospechosas. Se debe entender por inmediato que el momento a partir del cual la empresa toma la decisión de catalogar la operación como intentada o sospechosa. Para tal efecto no se necesita que la empresa tenga certeza, lo que les decía ahorita, de que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar el tipo penal o de verificar que los recursos tienen un origen ilícito. Tan solo se requiere que la operación sea sospechosa en los términos definidos de la presente normatividad y o dentro del manual de las políticas de la misma entidad. El envío de las operaciones sospechosas a la OIA no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de responsabilidad
por parte de la empresa, ni para las personas que hayan participado en su detención o en su reporte de conformidad con el artículo 42 de la ley de 1995. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes hablaban de que queda que hace una persona que denuncia? Ninguna. Eso le aclara esto. Exacto. Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo por 5 años, dado que pueden ser solicitados por las autoridades competentes. Ninguna persona de la empresa podrá dar a conocer que se ha efectuado un reporte de operación sospechosa, según lo determina el inciso cuarto del artículo 11 de la ley 526 de 1999. ¿Listo? Desde que ni al gerente ni al consejo administrativo debe ir directamente a la vía. Sí, no. Yo les digo, por ejemplo, yo aquí en el informe les digo, por ejemplo, aquí en este informe de mayo. Yo les digo, por ejemplo, que no se presentaba una operación sospechosa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les informe, les digo, entonces, por ejemplo, la cajera me entrega una carta donde diciendo que por mí la presidenta quiere informarle que en la semana de tanto al tanto no se presentó ninguna operación que considere inusual o sospechosa. Entonces yo en base de eso, que ella me informa, pues entonces yo reporto a la vía, saco los certificados y mando el informe. Entonces yo les digo, entonces por ejemplo, por parte del análisis y verificación de los movimientos correspondientes a los servicios de ahorro y crédito financiero no se determinaron transacciones u operaciones inusuales. En este mismo trimestre no se recibieron reportes de interés de operaciones inusuales por parte de los trabajadores. Por último, en el trimestre de análisis no se determinaron operaciones sospechosas para ser reportadas a la unidad de información y análisis financiero. Cuando se envía como un reporte de los dinero. Cuando usted reporta la vía una operación sospechosa, es positivo. Y cuando usted no manda informe es negativo. Cuando es positivo, entonces usted tiene que llenar un formulario que contenga toda la información que dice porque usted la consideró, toda una serie de preguntas que usted tiene que ir diligenciando a medida que va llenando el formulario. Ya decía el reporte, ¿no? El tratamiento, nos decían que había un principal y un asistente. A ver, entonces, el Consejo de Administración tiene la obligación de nombrar al oficial de confianza principal y suplente. Y esas personas tienen que tener unas características, ¿cierto? Y entonces, cuando ellos eligen esas dos personas, ellos informan a la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que da la aprobación de que esas personas se nombren. ¿Sí? La Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que los vigila. Porque ellos dicen, luego el Consejo del acta número tal se definió como tal cosa, que aprobó. Entonces ellos dicen que dan el visto bueno de que esas personas sean nombradas, entonces aquí se oficializa ese nombramiento en un acta del Consejo de Administración. Y aparte de los mecanismos de herramientas de averiguar por internet y eso, ¿qué otros mecanismos se podrían implementar? ¿Qué mecanismos o herramientas se implementan para dar como con ese control? Pues mire, nosotros primero que todo, la cooperativa tiene una matriz de riesgo porque a ver, esa parte que es un poquito más larga. Bueno, dentro del manual hay el asesor que nombró la cooperativa pues estableció un programa de adecuación de ese sistema y entonces él, por ejemplo, nos dio una serie de actividades a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí dice programa de adecuación del SARLAC. La siguiente matriz enumera las actividades de análisis, adecuación y algunas de las tareas periódicas que debe desarrollar Cofinanciar dentro de la fase de implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Entonces, por ejemplo, lo voy a leer así rapidito. Entonces, por ejemplo, primero tenemos que dar lectura al manual que presentó el asesor. Revisar el contenido porque hicimos anexos, porque no solamente hay que tener información acerca de los asociados, sino también de los empleados. ¿Sí? Porque no solamente es para el cliente externo, sino también para el cliente interno. Llámese cliente externo por los asociados,
y los proveedores con los que la cooperativa tiene contratos, que por ejemplo el que fumiga, que el que hace el mantenimiento de las, ¿sí? Al que se le compra, pero también al interno. ¿El interno quiénes son? Pues el gerente, los empleados, el consejo de administración. Porque si yo veo que mi empleado X le cae lo que gana $1.000.000, pongamos, y llega un día de pronto que andaba en busete, aquí llegando en carro, y empieza entonces a andar muy bien vestido, entonces que me voy de fin de semana allí, no fin de semana allá, ¿de dónde está sacando la plata? ¿Sí? O se ganó la lotería, o tiene un trabajo adicional. Entonces nosotros también como empleados nos vigilan y tenemos que tener controles, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una declaración de patrimonio, implementarnos una serie de anexos para, y a nosotros también nos consultan. En esa consulta masiva que yo les decía que aparte de cuando el cliente se vincula también una consulta masiva que se hace la base de datos, ahí también estamos incluidos los empleados, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, la cooperativa también ha determinado unos riesgos de, pues porque siempre existe el riesgo, ¿no? Decir que no existe el riesgo de que la cooperativa se vea involucrada en una situación de estas, pues eso es imposible, ¿no? Porque manejamos operaciones con clientes. Adicionalmente, por ejemplo, nosotros damos un crédito, yo te presto a ti la plata, tú me dices qué vas a hacer con la plata, que es que, por ejemplo, que vas a invertirla en capital de trabajo, pero ya cuando tú sales, tú puedes hacer con tu plata lo que quieras, porque me dicen y la verdad otra cosa, ¿sí? Por eso entonces hay un seguimiento y hay un monitoreo, ¿sí? De las operaciones de los asociados, ¿sí? Porque si no, eso existen unos controles. Aquí nos pasó un caso específico, por ejemplo, aquí tenemos un señor que abrió una cuenta de ahorros con una cuenta infantil y empezó a manejar la plata por la cuenta infantil. Y él traía, entonces tuvo que sorprender, ¿qué hace ese chico? ¿Qué hace? Entonces yo no lo ves, y yo no le siento, pero mira, quiero averiguar, y es lo normal, ¿no? Le pregunté, y él me explicó de dónde ponería la plata. Ya queda a criterio de la persona que lo entrevista o del manejo que él sigue dándole la cuenta si se reporta o no se reporta. ¿Sí? Pero eso tiene que ser como no es señalando, ¿no? Pero es como, mira, es que te pertenece, como aconsejando. Sí, no, que nos interesa saber porque se está consignado, que no es normal, pero no es como, ni tú decir que yo lo voy a reportar. No. Porque tú no puedes acusar porque no tienes evidencia, solamente tú tienes que primero hacer la investigación de legal porque tu responsabilidad es con la cooperativa. Ahora, si tú eres conocido del cliente, con mucho más cuidado tienes que tener, porque tú hay dos responsabilidades como persona como empleado. Yo puedo ser muy amigo tuyo, pero si tú estás cagándole en la oficina, por decirlo de alguna manera, y yo me entero, pues yo tengo que primero responder porque yo también tengo sanciones. Gracias. ¿Sí? Y la posibilidad de que se materialice una situación de estas acarrea muchos problemas en la cooperativa, porque es la imagen. Entonces hay muchos tipos de riesgo, ¿no? Entonces hay tipos de contagio por, bueno, esto lo llaman en el argot del salario, unos términos que se manejan, de que eso se tipifica un problema de esto y es problema para el oficial, para el gerente, y para todos son responsables, ¿sí? Porque al hecho de que por ejemplo no esté nombrado por el consejo no quiere decir que no esté ni por encima ni por debajo, pero simplemente todos siguen siendo responsables. Porque tenemos una función y una responsabilidad. Bueno, entonces aquí se hablan de que aquí dentro de las programaciones, ya que se debe capacitar a la gente, se prepara un manual, un modelo, sí, se tiene que capacitar a toda la gente, ¿no? Aparte de eso también tuvo que hacer un curso aquí en la UIA. Claro. Muchas gracias. Agradecerle.